Hoy hablaremos de lo que el público opina de Aída Cáceres. En videos anteriores he hablado del personaje en cuanto a su rivalidad con Teresa e individualmente. Hice una crítica, un análisis y con los comentarios que recibí ahí me basaré para reaccionar a este video. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a las personas que aparecen en pantalla y si tú quieres aparecer aquí en el próximo video, solo tienes que mantenerte activo en el canal. También quiero avisarles que el día sábado 11 de enero a las 12 p.m. hora de Tijuana voy a estar en un live hablando de Teresa, en el mismo que estaré haciendo juegos y dinámicas divertidas, así que si quieren conectarse todos están invitados. Comencemos con el primer comentario, dice así: una de las cosas más injustas de esta novela es el final que tuvo Aída. No solo terminó bien fingiendo que había cambiado, sino que quisieron hacerla ver como buena o curada de su maldad, como si todo lo que hizo no tuviera consecuencias. No justifico a Teresa en todo lo que hizo, pero ambas debieron terminar en la miseria y haber aprendido que su rivalidad las destruyó a ellas mismas y la vida de mucha otra gente. Creo que lo que más me comentaron en los videos de Aída es el final del personaje, porque para nada es justo. Yo no lo había pensado tanto las primeras veces que miré la telenovela, por cuestión de que no le había prestado mucha atención al final que tuvo Aída Cáceres. Mi atención se centró más en personajes como Aurora, Teresa, Mariano, Arturo, Luisa. Y conforme hice los videos de Teresa a lo largo de todo este tiempo en el canal, recibía mucho este comentario de que no fue justo el final, no fue justo el final. Y volví a ver la novela muchas más veces en este tiempo y he llegado a la misma conclusión que la mayoría de ustedes. El final que debió tener Aída era no por desearle el mal, pero sí el psiquiátrico o la cárcel. Eso siempre lo he tenido muy claro. Y ya si nos vamos a cuestión de que es una novela, que debe de haber drama y que puedes escoger el final para cualquier personaje y eso no afecta a ninguna vida real, hubiera estado muy bien un final donde ella tuviera que experimentar lo que le hizo padecer a Teresa en el pasado y tal vez de esta forma sería un doble mensaje para la audiencia. Por un lado, Teresa recibe la lección por sus errores y no se justifica su ambición desmedida, la forma en que traicionó a los demás y todo el daño que hizo. Y por el otro, no se justifica con un ya cambié y me arrepiento y no sincero, porque Aída no era sincera. Le podemos dar el beneficio de la duda que al final dice que cambia y que quiere algo mejor, mas no parece actuar de acuerdo a lo que dice. Dejando esto de lado, el que le dieran un final donde aprendiera la lección, o al menos no un final feliz como el que le dieron y en el que trataron de blanquear al personaje, por llamarlo así, o justificar y comprender que el espectador empatizara más con Aída que con la propia Teresa. Y no estoy diciendo que se tenía que empatizar más con Teresa, con Aurora o con cualquier otro personaje, pero las cosas que hizo Aída eran para terminar mínimo en la cárcel o en el psiquiátrico. No para terminar viajando y haciendo una vida otra vez después de haber dañado y arruinado otras vidas y quedar como la víctima. Porque si bien fue víctima en algunas cosas, no es un buen mensaje en mi opinión para el espectador. O al menos yo como espectadora no estoy conforme con ese final. Y creo que muchos de aquí van a decir sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Y claro que jamás yo voy a justificar a Teresa y ni estoy de acuerdo con lo que Teresa hizo, en nada o casi nada. De las pocas cosas que yo puedo observar del personaje y decir aquí no me voy a meter y no voy a dar una opinión, ni voy a criticar ni voy a juzgar, es justo en esta rivalidad con Aída. Ella empezó haciéndole bullying y el bullying no es algo que se deba tomar a la ligera o que se deba minimizar como lo hicieron en esta novela. Es por ello que anteriormente les dije, es un mal mensaje el que envían al espectador. Ay, no pasa nada, nada más le hizo bullying, ya maduró. Ay, no pasa nada, nada más por sus impulsos casi le quita la vida a un bebé, a una embarazada y a su peor enemiga. Ay, no pasa nada, casi le desfigura el rostro a Teresa, pero es que ella estaba mal. Y mil cosas que los personajes te dan a entender basándonos en Aída. A lo que voy es, no estoy del lado de Teresa,
No voy a juzgar lo que ella le hizo porque no voy a minimizar lo que Aída hizo. Y si tú no querías que te hicieran daño o tener esta rivalidad, esta vida, esta enemistad, no debiste dar el primer paso. Debiste sacar la bandera blanca cuando ella te lo propuso. Debiste seguir tu vida como lo dices al final, porque no me consta que lo fuera a hacer. En fin, en lo único que puedo estar de acuerdo con Teresa, entre comillas, es haberse defendido de Aída. Fue la manera en que lo hizo y no la voy a juzgar, no la voy a aplaudir tal vez, pero no la voy a criticar por eso. Siempre he dicho que pueden pensar lo que se les dé la gana de Teresa, pero Aída y Oriana no eran buenas personas. Si tanto superó a Teresa al final, ¿qué hacía yéndola a visitar para decirle que la superó? Quería sentir que le ganó. Otra cosa, la escena de él ni siquiera siente respeto por la muerte, fue cinismo puro cuando Aída se regocijó por la muerte del padre de Teresa. Sobre lo que menciona que Aída al final visita a Teresa, yo también pienso que lo hizo con la intención de verse más madura que ella o convencida de que, ay, esto es lo mejor para mí y mira, en cambio tú qué tienes. Como ya el último desquite, porque ya no tenía nada y ya había perdido también Teresa y no necesitó de Aída. Ella sola perdió lo que tenía. Aída nunca contribuyó a la caída de Teresa, o al menos fue muy poco. Solo era cuestión de tiempo para que Teresa cayera por sí misma debido a su ambición desmedida, la traición que ejerció en terceras personas a las que quería, y Aída aprovechó el momento para regocijarse y echarle en cara a Teresa su desgracia, lo que no habla de una madurez auténtica. Es cierto, ¿qué haces yendo a decirle a la persona lo que perdió, poniéndote a ti misma en un concepto de madurez que evidentemente no te queda y no te va? Si estuvieras tan segura de que irte lejos, rehacer tu vida y dejar esto atrás es lo que te va a dar la verdadera felicidad, que va a cambiar tu vida, ¿qué haces yendo con la persona que tanto te destruyó y a la que destruiste? No tiene mucho sentido. Vamos a darle, como siempre digo, el beneficio de la duda y pensar positivamente en que sí cambió, que esta ya fue su última tontería e inmadurez. Pero no lo creo. Lo que comenta al final, muchos me lo dijeron que fue cínica con la muerte del padre de Teresa. Y no solamente fue con la muerte del padre de Teresa. Ella buscó a Armando, buscó a Refugio para humillarlos públicamente con personas que conocían y que eran del círculo social de Teresa. Y don Armando y doña Refugio ni la conocían, no podía decir es que estos señores me hicieron algo y me estoy vengando de ellos. Y al momento en el que Teresa se burla de que su padre está en prisión, le pega, usa la violencia, cosa que hacía mucho y que para mí vuelve muy detestable el personaje, el uso de la violencia. Y se queja y le dice que su familia no va a estar hablando, pero ella hizo eso, ella hizo algo mucho peor, porque se burló de unas personas honradas, se burló de personas que no conocía y que nada le habían hecho. Por lo menos Teresa podía decir, yo no estoy echando mentiras, es un deshonrado, es un ladrón y me ha hecho cosas, porque Rubén también le hizo cosas a Teresa. Aída tenía mucha doble moral. Y también era cínica, sin darse cuenta. Y ella decía que era muy congruente con lo que hacía y con lo que decía, que no era hipócrita, que ella era directa. Y no lo era. Era igual que Teresa. En muchas cosas era igual que Teresa, pero si le decían esto, se ponía a berrear. Por lo menos Teresa aceptaba un poquito más ese lado suyo y Aída se creía la heroína, la buena de la historia, la que luchaba por los derechos y las cosas buenas en la vida, que Teresa era su némesis por ser malvada, y ella actuaba y hacía las mismas cosas y se valía de las mismas cosas y recursos para derrocar a Teresa, para hacerle daño a Teresa, sin darse cuenta que se estaba convirtiendo en algo peor que Teresa. Porque de cierta forma, si nos referimos a Teresa, tenía motivaciones un poquito más comprensibles, no justificables, comprensibles. Quería salir de la pobreza, quería dejar de ser humillada, quería vengarse, era su forma de responder al bullying de los que la habían dañado. ¿Y Aída cuál era su motivación? Que le tengo envidia a Teresa, que Paulo se fijó en Teresa, que Mariano sigue enamorado de ella, que es más bonita que yo, a lo mejor en su mente eso creía, es más valorada por los demás, no sé, envidia pura, celos.
lo que es completamente absurdo e irracional. Igual, no estoy diciendo que las motivaciones de Teresa la justifican y le dan todo el sentido de la vida y que está bien y hay que apoyarla, no, pero podría entenderlo un poquito más, me parece un poquito más lógico. En cambio, Aída es más mezquina, egoísta y en muchos sentidos peor que Teresa. Dice, lo que más me molestó de la novela es que Aída nunca sufrió ningún cargo penal por todos los intentos de asesinatos hacia Teresa. Es como si toda la gente en su alrededor hacían todo lo posible por mantener la versión de Aída como si fuera la verdadera vida. Yo en lo personal nunca creí el supuesto cambio de Aída, ya que con la última conversación básicamente le dijo, yo gané y tú no. En especial cuando en esos últimos capítulos de la novela ella llama karma el hecho de que el padre de Teresa fallezca, lo cual es una de las cosas más asquerosas que salió de su boca. Hay algunos puntos que me gustaron de ese comentario y me voy a ir por cada uno. Lo que menciona al principio, no había comparación a las cosas que Teresa le hacía de las que Aída le hacía. ¿Por qué? Simple y sencillamente, 2 intentos de asesinato no son para tomárselo a la ligera y decir que fue un impulso, que no pensó bien, que Teresa le hizo. No hay justificación. Eso no es estar bien. Por más que uno quiera algo, por más que no te guste la idea de alguna cosa o situación, creo que la mayoría de nosotros tenemos este autodominio para aceptar la realidad aunque nos pese. Y los demás personajes actuaban, fíjense bien, como Rubén. ¿Qué hacía Aurora? La justificaba, trataba de comprenderla y se aventaba sus diálogos de es que es buena persona, solo que es una niña muy mimada, minimizando las cosas que hace. No le enseñaban, de cierta manera, la responsabilidad de sus acciones. ¿Qué hacía Mariano? Se enojaba un rato, la regañaba, le decía que estaba mal y cuando ella se justificaba, porque todo el mundo lo hacía con ella, ella se agarraba también de ahí y decía, pues de aquí soy, me justifico. Y siempre vas a encontrar una justificación. Mariano caía en la justificación. Si no era Mariano el que caía en eso, era enviado por Aída, Aurora, Ramón o 1000 personas más. ¿Cómo iba a cambiar su estilo de vida y de arreglar los problemas si toda la gente la está solapando y lo está justificando y lo está romantizando y lo está normalizando y todo lo que quieran? Pues no, porque no hay ninguna molestia que genere un cambio, no hay ningún suceso que le haga cuestionarse lo que piensa, lo que cree y lo que hace. Pero si fuera Teresa, todos le hallaban algo malo. En esta parte donde habla del karma, la verdad es que no estoy muy segura si Aída sí lo llamó karma, más vamos a tomarlo como una verdad absoluta aquí. Yo no creo en el karma, sinceramente, pero no estamos aquí para hablar sobre lo que creo o no creo. Yo respeto a quienes lo creen. Yo conozco mucha gente que lo cree y está bien, ok, cada quien. El problema, que para mí es como algo, una opinión personal, el problema con a veces el karma es que la gente todo le pone el karma. Y bueno, a lo que yo he conocido que se supone que es la creencia del karma, pues no funciona así. Y este es un claro ejemplo. El decir que es karma la muerte de una persona pues inocente, que no te ha hecho nada, es poco empático, grosero y creo que habla más mal de ti que de la persona a la que le estás echando el karma. Y me ha tocado mucho escuchar esto en diferentes contextos y sí me parece desagradable, totalmente. No siempre. En este caso es un ejemplo y sí parece una idea fuera de lugar, con la percepción muy alterada, y sumándole el hecho del accidente de Teresa, ella y Genoveva y no sé quién más avientan su diálogo de que hay justicia divina. Esas cosas están absolutamente mal, o al menos estos conceptos están muy mal empleados porque no tienen ningún sentido. Yo puedo decir, ¿es justicia divina o es karma que se haya muerto Rubén? Ella va a decir que no. Y yo puedo decir lo mismo del accidente de Oriana y también van a decir que no. Pero si yo digo lo mismo del accidente de Teresa o del final donde Fernando termina con la vida de ella, me van a decir que sí. Entonces no entiendo cómo funciona, cuándo es que sí y cuándo es que no, según tú, porque es algo muy subjetivo, lo que para mí puede ser, para ti no. Me parecen con poco fundamento estos argumentos de karma o justicia divina, como le quieran llamar, al decirle o ponerle un nombre tan cruel a la desgracia que está sufriendo otra persona.
el final que yo le hubiera dado a Aida. Como Rubén manejó todas las empresas de la mamá y ella ni en cuenta, resulta que hubo un fraude y pierden todo. Y como siempre, para vivir solo queda la vecindad de Teresa. No puede ejercer como abogada porque no se graduó. Y sus amigos ricos ni la pelan porque ahora es pobre. Tiene que pedir trabajo y hay un letrero de se lava ajeno, se solicita ayudante. Es que odié que al final la santificaran y toda la novela la excusaban. Me encantó el final que le dio esta persona a Aida. Es muy creativo porque une varias cosas en las que ella hubiera sufrido. La falta de dinero, trabajar de lavandera, de lo que se rió de la madre de Teresa, y no tener amigos porque le harían lo mismo que ella hacía con los demás. El problema con esto es, el par de mustios no iban a hacerle eso a Aida. En primer lugar, porque son mustios y se iban a ver mal y no iban a querer verse mal. A menos que dijeran, se cambiaron de ciudad por cuestiones de trabajo y ya no tuvieron contacto con Aida, ahí sí sería más creíble que pasara. Esa es la única desventaja que le veo, pero se puede solucionar como lo dije hace rato. Pongan ustedes qué final le hubieran dado a Aida, cuál es el ideal para ustedes. No importa si trataron de darle una supuesta redención a Aida. Desde el principio a fin es insoportable. De verdad, era como ver a una niña chiquita hacer berrinche por todo. Nunca abordó nada como una adulta. Yo sí quiero salir en el siguiente video. Es que la redención pienso que debió ser un poquito más unos episodios antes de que termine la novela. No, un episodio antes de que termine la novela. Aida la posee un espíritu de superación y ahora quiere ser mejor persona. Pero también cae en la arrogancia y la mustiedad. ¿Por qué? Quiero ser mejor que Teresa. Mírenme, yo ya maduré, no como Teresa. No hay un cambio. Estás tratando de sentirte superior a los demás y ser la misma persona, pero disfrazándolo para que los demás puedan aceptarte porque ya vieron que, como dice aquí, eres insoportable. Otra cosa, nunca abordó nada como una adulta, es cierto. Y definitivamente no creo que haya evolucionado en ese sentido ni yéndose a otro lugar. Aida se merecía todo lo que Teresa le devolvió porque Teresa nunca le hizo nada a ella y la pobre niña que lloraba porque la hacía y se quejaba cuando se la devolvían. Aguántese y no llore. En la misma línea, nunca le hizo nada a Teresa. Al principio vemos que Aida está como resbalosa con Paulo y Teresa no se le ve una agresividad o que la insultara y le dijera, oye, pero ¿qué te pasa? Es mío, vete de aquí. Teresa la dejaba hacer y estaba segura que Paulo no iba a caer. No se le puede decir, es que tú lo hiciste adrede como lo hiciste con Aurora, de quedarte con él nada más porque te dieron celos. No fue por eso, porque no conocía anteriormente a Aida. ¿Qué fue lo que Teresa le hizo a Aida? Nada. Yo ya lo he dicho en otros videos. Envidia. Y ahí te muestran lo lejos que puede llegar la envidia. Lo peor del caso es, la gente prefirió a la envidiosa de Aida que a la ambiciosa de Teresa. Posiblemente porque, a diferencia de Teresa, Aida no se la vivía traicionando a las personas para sacarles algún provecho. Pero no creen, pónganse a pensar un poquito, ustedes son personajes de Teresa. ¿De verdad quisieran una persona como Aida a su lado? Que si le da envidia a algo de ustedes, no va a parar hasta quitárselo, hasta hacerles la vida más horrible, a pesar de que en el camino ella se lastime más de lo que logre. Solamente me daba un poco de risa cuando Aida la llamaba rata de vecindad, pero ya sé que ahora está mal, no al bullying. A mí también me causa mucha risa y sobre todo por el grupo de Teresa Posting, donde todo el tiempo están llamándose a sí mismos rata de vecindad, pero de forma amistosa, y lo adopté un poco al canal como manera de humor, no tanto incentivando o animando a que sean así con otras personas o les llamen así, pero si lo digo en los videos o invento otros apodos es meramente por humor, por sarcasmo, porque son personajes que no existen. No estoy dañando a nadie, así que no se lo tomen personal. Yo considero que la única razón por la que Aida tenía amigos y gente que la soportara era por su dinero. Una persona con esa personalidad simplemente no encaja en la sociedad. Paulo estuvo con ella por interés, nunca le gustó ni la respetó tantito. Su actitud era infantil y digno de un berrinche de niña chiquita. Para mí, uno de sus peores momentos es cuando Teresa está viviendo en la vecindad y ella y Oriana van a burlarse de ella. Aida literalmente se pasea por toda la casa, por cada cuarto hasta el baño, criticando y diciendo que es un asco. Hay que
ser muy corriente, clasista, metiche para ser semejante nacada, ponerse a revisar así una casa. Ni con todo el dinero que tenía pudo tener clase y decencia. Si le quitamos el dinero a Aida, es una mujer vacía que no tiene nada de gracia y talento y que nadie querría tener cerca. Toda la razón para el comentario. Yo también al mirar eso fue como doña Oriana, la mujer más fina y tan de alcurnia, Aida quejándose de las ratas de vecindad, nacas y que no tenían educación, que no eran de su misma posición, y yo nunca vi a doña Juana, a doña Refugio hacer esta nacada, así lo vamos a decir aquí, es una nacada, es una falta de respeto, una falta de educación. Nunca vi a nadie de la vecindad hacer eso. Tal vez lo hicieron, pero por lo menos no lo vimos. Ni siquiera Nachita cayó tan bajo. Y no es tanto de extrañar porque en la vida real pasa. A mí me pasó 2 veces. No me van a creer, pero sí me pasó 2 veces con 2 personas que casi se metieron a mi casa. No para burlarse, pero sí para chismorrear mi nueva vida. Y fue bastante desagradable. Y sí te quedó un sabor de boca amargo. No me di cuenta en el momento que las personas lo hacían con eso porque lo hacen a veces con engaños. Y cuando te das cuenta ya se fueron. Y ya dijeron y ya criticaron. Por lo que es más desagradable una vez que hayas vivido esa experiencia verlo y decir, pues tú te jactas, Oriana, Aida, de tener una alta educación y valor. Porque eso es, sinceramente, se creían que valían más que los demás, que eran más finos y más refinados. Y ya ni Teresa en su peor momento y ni de tanto coraje que tuviera hizo algo así. Deja mucho que desear como persona que hagan ese tipo de cosas. Me parece absurdo cómo nadie cuestiona lo rápido que Aida cambió a Paulo por Mariano tras su muerte. Paulo era casi su esposo y decía amarlo, y en menos de una semana ya coqueteándole a Mariano. Al principio pensé que seguramente ya ha pasado más tiempo entre la muerte de Paulo y el noviazgo de Mariano, pero que no se mostraba en la novela por dinamismo. Pero no, fue en el plazo de una semana, ya que la boda de Teresa y Aida estaban casi al mismo tiempo, y para la boda de Teresa ya había una trama romántica entre Mariano y Aida, y en menos tiempo aún empiezan una relación y romantizan esto como que Aida es muy fuerte y Mariano la ayudó a recuperarse. No lo dije en los videos, pero sí lo observé. Según inicia con esto de que quiere vengarse de Teresa por la muerte de Paulo. Y sí, yo siempre lo he dicho. Les guste o no, Teresa tenía culpa y era cómplice. Ay, que Paulo quiso caer. Sí, pero eso no quita que estuvo muy mal lo que hizo. Aida no sabía nada de esto, simplemente especulaba acerca del tema y quería vengarse usando a Mariano. Pero la muy boba se termina enamorando en menos tiempo del que creía. Ella según, es que yo no vi venir esto, es que es más que obvio. Y si anduvo con Paulo, no considero que haya sido por amor. Era más bien un capricho. Ella lo reconoce y dice que siempre estuvo enamorada de él, que siempre le gustó. Y puede ser que en el momento en que Paulo no le hizo caso y se fue con Teresa, fue un reto para ella, en cierta forma. Así que tampoco me sorprende mucho el que digan, ay, es que bien rápido. Pues sí, es que no creo que lo haya querido sinceramente. Por muchas cosas, y entre ellas eso. Se enamora de Mariano a los meses. ¿Y por qué de Mariano? Esa es la cuestión y eso es algo bien enfermo que me parece que siempre estaba detrás de las personas que habían estado con Teresa. Era una envidia enfermiza. Si creen que la envidia de Aurora es nivel exagerado, la de Aida es un nivel todavía peor, es corrosiva, destructiva a todo lo que hay a su alrededor. Y fíjense la doble moral aquí también. Quiero usar a Mariano para mi propio beneficio, no me importa hacerlo sufrir, no me importa estar con él por ambición, que es un tipo de ambición, vamos a decirlo, y un interés más allá del amor, porque no, al principio no le interesaba. Se burlaba de él, lo despreciaba y lo tomaba como un naquito. Pero si Teresa hace lo mismo con Arturo, es la peor. Qué bueno que su papá se murió, es el karma. Qué bueno que se va a quedar paralítica porque es justicia divina. Quiero desenmascararla, no se merece todo lo que tiene. La gente debería saber cómo es. ¿Y por qué no mejor? Tú te muestras tal y como eres. Quieres desenmascarar a otros, pero ni siquiera sabes quién eres. Vives a través de lo que hace o no hace Teresa. Te fijas en los hombres que Teresa se fija, pero no por algo auténtico o algo sincero, porque estás enfrascada en la vida de Teresa. Y eso es algo bien triste y bien enfermizo y
saca de onda. A mí la verdad nunca me dio lástima Aida, ni siquiera cuando perdió a su padre o cuando sufrió por la muerte de Paulo. Quizás para algunas personas mi punto de vista es duro y pensarán que carezco de empatía, pero es que Aida le propinaba una de las peores formas de abuso que se le puede ejercer a una persona joven y o adolescente, el bullying. Numerosos casos de la vida real y estudios han demostrado que el bullying en la mayoría de los casos deja una marca imborrable en sus víctimas, quienes terminan padeciendo numerosos traumas y problemas psicológicos que acarrean hasta la adultez. De hecho, incluso aunque las víctimas de bullying tomen terapia, no hay seguridad de que las secuelas psicológicas desaparezcan por completo. Todo esto sin contar que el bullying puede provocar una tragedia, ya sea que la víctima tome venganza y mate al bully o que la víctima cometa suicidio. Es a raíz de esto que yo no me pongo a juzgar a Teresa y criticar y decir, ay, le hizo esto a Aida, bien que se quejaba y le hizo... Porque es gravísimo este asunto y esta rivalidad. No hubo solamente burlas, y no es que las esté minimizando o restándole valor o al impacto que tienen las burlas constantes en una persona. El punto al que quiero llegar es, era tan grave la situación y la rivalidad y la enemistad que había, que si lo analizamos, llegaba a violencia física, psicológica, acoso. No era como Arturo lo llegó a pintar, por ejemplo. Hay chismes de escuela. No son chismes de escuela. No son rivalidades de mujeres. Envidias de mujeres, como me han puesto en comentarios. Y no es una cuestión de género. Tampoco hay que tomárselo a la ligera, restarle importancia, como la mayoría de los personajes hacía, incluso la madre de Teresa. Ella estaba en todo su derecho, al momento en que le dio el ácido en la cara, decir, ¿sabes qué, mamita? Te vas a la cárcel. Ay, que su novio, a mí no me importa. No, pero que a mí no me importa. No, Teresa, qué mala, y ya no me voy a casar contigo porque no eres la mujer que yo creí. Mira qué le estás haciendo a mi socio. A mí no me importa. Si de verdad Teresa se hubiera puesto en primer lugar y no el interés que tenía por el matrimonio con Arturo y querer quedar bien con él porque Rubén, el socio de Arturo, hubiera dicho, ¿sabes qué, Arturo? Yo te quiero mucho, pero yo no me voy a aguantar esto. Y se va a la cárcel. Eso para mí hubiera sido lo ideal. No estamos hablando de un chismecito como era Teresa lo que hacía. Y no eran chismes porque eran verdades. Hacía caos, sí. Y si alguien viene, un amigo, alguien que yo conozco y me dice, mira, me pasó esto, yo hice esto, lo último que yo haría sería, pero ¿cómo se te ocurre decirle que sus padres se van a divorciar? ¿Pero cómo se te ocurre decirle que va a tener un hermanito? Créeme que hasta le diría, ¿sabes qué? ¿Por qué no la metiste a la cárcel? ¿Por qué no la metiste a un psiquiátrico? ¿Por qué no pones una orden de restricción? La guiaría para que buscara ayuda legal. No me quedaría de brazos cruzados ni la juzgaría, mucho menos por decir que insensible, oye, se acaba de morir su novio, no seas así. No, le dijera, eso es muy aparte, eso ya no es tu problema. Si se le murió el novio, si le pasó esto o aquello, ese no es tu problema. Y no tiene nada que ver con lo que ella haga. Porque a ti también te han pasado desgracias y nadie te las justificó. A ver, porque al final nadie dijo, ay, hay que perdonar a Teresa porque le bajó el novio a Luisa. Es que ella era pobre, no es mala persona, solo que es muy ambiciosa y es pobre. Y como era muy mimada, pues hizo eso. Y en cambio Aida, Doña Refugio la perdonó a la primera. Hasta Juana le dijo, ay, no seas así, no le vayas a demandar porque pobrecita su novio estaba muy mal. Y no tiene nada que ver. Es como justificar a Teresa todas las cosas que hizo, que porque ella era pobre, que porque ella estaba muy herida. No, aquí no se justifican las malas acciones porque te haya pasado una desgracia. Se puede comprender. Te puedo tratar de entender, puedo empatizar contigo, pero no te voy a decir, muy bien, qué bueno, síguele. En el caso de las cosas que Teresa le hizo a Aida, yo no las voy a criticar porque a mí no me aparecen malas acciones todas como tal. Ejemplo, mandó los papeles de divorcio, no fue la manera, pero gracias, si yo fuera Mayra le dijera gracias. Expuso la estafa de Rubén, si no lo hubiera expuesto probablemente hubieran quedado en la ruina. Ay, es que lo hizo con malas intenciones y pasaron cosas malas. Sí, pero no eran directamente culpa de Teresa. Sus malas intenciones, bueno, es que tú porque la molestaste. Si no lo hubieras molestado, ella no te hubiera respondido así. En conclusión, para mí, Aida no es ninguna víctima de Teresa. No hay nada que ustedes me puedan decir, ay, le hizo. No es víctima. No lo es. Si no hubiera querido que le respondiera, mejor que no hubiera empezado a atacar. Quiera como fuera, de si estaba mal o si estaba bien, Teresa se defendió. Y esa es la realidad.
todo lo que le pasó a Aida fue consecuencia de sus malas acciones o de las cosas que hizo o de las cosas que pasaban a su alrededor que ella no podía controlar, ni mucho menos Teresa. Donde yo voy a decir y siempre voy a defender es que no estoy de acuerdo en lo que Teresa le hizo a Paulo. ¿Que terminó afectando a Aida? Sí, pero no lo hizo para hacerle un daño a Aida, lo hizo para ocasionarle algo muy feo a Paulo. Y eso sí, yo no la voy a defender, ni voy a decir, es que como Paulo la molestó, ella actuó así y está bien. Eso ya sobrepasa un límite y está igual de mal que lo que Aida había hecho y que lo que Paulo hizo. Y que cualquier otro personaje pudo haber hecho. Aquí habla sobre que Aida tenía sus pros y sus contras. Hablando de los pros dice: por otro lado, Aida me caía bien por ser directa y poner en su lugar a la gente. Le hizo frente a su papá cuando supo de su infidelidad y que la había difamado diciendo que consumía drogas. Al mismo Mariano y su obsesión enfermiza con Teresa. Incluso a Aurora cuando le sacó en cara su docilidad ante el abandono de su madre y cuando le preguntó si iba a aceptar a Mariano o no y que dejara de hacerse la digna. Lo malo es que varias de sus actitudes eran justificadas con es que fue un impulso, como cuando le tiró amonio a Teresa, la intentó desvivir cuando la balearon y cuando le deseó el mal al hijo de Esperanza. Merecía terapia, pero bueno, pobre Aida. Lo único que me gustó de ella andando de rogona con los exes de Teresa es que al final ella y Mariano sí tenían química, no como Aurora. En lo personal prefiero ver a Aurora con Mariano que con Aida. Me daba, no sé, como ganas de vomitar, me revolvía el estómago verlos juntos porque eran polos opuestos y esta tipa solamente estaba fingiendo para ganárselo y para que estuviera a su lado. De verdad a veces sentía que no conocía la palabra dignidad en lo más mínimo. Igualita que Teresa, se pisoteaba su dignidad, su valor propio por sus ambiciones, por sus cosas, sus objetivos. Y se peleaban tanto, pero eran tan parecidas. Y en cuanto a lo que habla de que caía bien al ser directa, sí, en ocasiones ella jugaba el papel de la que te dice las cosas como son y te hace reaccionar, como con Aurora, que le decía, o sea, ¿para qué te vienes acá si no quieres hablar con Mariano y terminas hablando con él? Nada más estás fingiendo. Y sí, la Aurora nada más estaba fingiendo su teatro porque de todos modos ya sabía que se iba a quedar con él, nada más que no se la quería poner tan fácil. Y ella fue directa y le dijo. También me gustó cuando le dice de frente que ella quiere a Mariano y que va a seguir luchando por él. No se anduvo con rodeos o con cosas muy mustias de decir, no, yo no te haría eso, mi amiga, ella le dijo, yo voy a luchar por lo que yo quiero y que gane la mejor. Sí, después hizo su berrinche, pero finalmente terminó aceptándolo y hasta ayudó a que se reconciliaran. En cuanto a lo de Rubén, a veces le reclamaba las cosas, más después se puso del lado de Rubén, quería obligar a su mamá a que perdonara a su papá solamente para que no se perdiera la fortuna y que la familia no tuviera deshonra, lo que me parece que opaca mucho las cosas buenas que pudo haber hecho. Y por último podríamos decir el haber ayudado a su mamá a salir adelante después del divorcio de Rubén. Son algunas cositas que hay que rescatarle al personaje. Aida me recuerda a cualquier persona que molesta a un animal, ya sea una serpiente, un perro, una araña, hasta que éste se fastidia y lo muerde. Aida siempre molestaba a Teresa hasta que ésta se cansó y le dio en la torre a Aida. Y la verdad es que cualquiera se molestaría porque le hagan bullying. Es lo que les digo. Y creo que no sé si lo mencioné en un video, pero lo voy a mencionar aquí. Vamos a representar esta rivalidad con yo voy y le doy un palazo en la cabeza a un perro. El perro no me hace nada. Voy, le doy otro y me empiezo a reír y jajaja, qué divertido pegarle al perro. Y en eso el perro se cansa y me suelta la mordida. Y me pongo yo a llorar y decir, el perro es malo, el perro me hizo porque me odia, el perro me tiene envidia, el perro está en mi contra. Así de irracional y así de loca se miraba Aida. Porque de repente contaba unas historias que yo decía, pero ¿de dónde sacas esto? Ve al psiquiátrico, ve a terapia interna, te medícate, haz algo. De verdad, me asustas. Decía, es que Teresa siempre ha estado en mi contra y me tiene envidia y no sé qué, porque yo le quité el amor de Paulo. ¿Qué? No se puede quitar algo que nunca has tenido, Aida. Dice, y cuando falleció el papá de Teresa se lo contó a Genoveva y a Rubén, creo que a ellos, diciendo que la vida le cobra sus males a Teresa. Por ejemplo, su papá se murió hoy, y lo dice con burla y algo de frescura. Sí, así era Aida, doble moral, hipócrita. Era una versión de Teresa, pero que no lo quería aceptar y le tenía envidia a su reflejo. Así de mal estaba. Este comentario está larguito, así que lo voy a tratar de leer un poco rápido, ¿ok?
Sin duda este personaje nunca creció como personaje. Desde que comencé la novela siempre me cayó mal. Básicamente desde el inicio, al ver su rabieta porque el chico que le gusta no le hace caso, pensando en que de ley tienen que estar juntos. Ay no, de verdad odia a este personaje. No entiendo por qué los guionistas tuvieron que ponerla como pareja de Mariano y disque mejor amiga de Aurora. Y de manera tan rápida. Si bien Teresa hizo muchas cosas malas, al final quien comenzó todo esto fue Aída. ¿Quién la humilló sin razón? Aída. ¿Quién se la pasó peleando por años? Aída. ¿Quién no aceptó el trato de paz? Aída. Además, no olvidemos que cuando falleció Paloma, Aída dice, la muy tonta va y se muere. Eso frente a Mayra, por Dios, esta mujer estaba demasiado mal. Y ni hablemos de cómo molestó Esperanza por Rubén. E incluso Mayra logró salir adelante pese al dolor. Aída solo tuvo que aceptarlo porque no le quedaba de otra. Tristemente, todos los personajes siempre terminaban entendiendo su situación. Para el momento de sus mayores cosas peores ya tenía más de 20 años. No es una chiquilla, siempre sabía lo que hacía. Y aunque fuera una, todos debemos aprender de los errores, menos ella. Y sin duda detesté su final. He leído muchos comentarios donde dicen, su pago fue perder a su padre y que su familia se destruyera. ¿What? ¿Sabes lo curioso? Todo eso también fue por su culpa. En un capítulo antes de la boda, Aída ve cómo Paulo compra sustancias ilegales, ve que este las consume y en lugar de ponerle un alto, lo deja pasar. Incluso cuando Rubén le pregunta, ella lo niega. Ahí bien pudo decirle la verdad, ayudar a su pareja. ¿Cómo te vas a casar con un adicto? Esta es la prueba más fuerte de que Aída no lo amaba, no era un amor sano. Aída tuvo la oportunidad de salvarlo, su familia. Con todas las pruebas en su cara, Aída seguía creyendo ciegamente en su padre, lastimando horriblemente a su madre, quien decayó bastante en esos capítulos. Todo hubiese sido diferente de tan solo dejar a Mayra hacer las cosas solas, porque al final ella era su esposa, la que más daño sufrió. ¿Cuál hubiese sido un final para Aída? Que Teresa nuevamente le regresara todas las palabras. Sí estoy sola, pero esta fue una elección mía. Lo hice por conseguir algo que también deseo. ¿Y tú? ¿Qué se siente quedarse con las obras del amor? Tener que rogar y llorar a todos por solo un poco de cariño. Y entonces que Aída se diera cuenta de todo lo que hizo, entendiera que jamás amó a Paulo ni a Mariano, que nunca fue una buena amiga para Aurora. Cuando sucedió lo de su madre, solo apareció para cenar. Luego le grita en cara a Aurora que básicamente es una ingenua por creerle a esa mujer, cosa que no le corresponde decir. Cuando Aída, pese a todo, le creyó 1000 veces a su papá, incluso ella Aurora tenía más razón para creerle a Vanessa. Me hubiese gustado que saliera de la novela, que el personaje realmente se fuera para crecer sola, pero eso sí, recordando que todo lo que le dijo Teresa fue verdad. Concuerdo en muchos puntos de este comentario, lo de la madre de Aurora. Es cierto, no le correspondía para nada a Aída decirle algo así a su amiga, y es porque la agarró en un impulso, la agarró en un mal momento, se desquitó con su amiga y como siempre, ay, discúlpame, no la pensé, ay, no sé qué, ay, bla, bla, bla. Oye, de verdad deberías pensar un poco más antes de hablar porque las palabras ya no se pueden borrar. Otro punto. Nunca creció como personaje, todo su avance fue fingido. Le decía a Mariano que ya no era tan clasista, que había aprendido este mundo. Y a los 5 minutos que terminaron se une con Oriana para hacer las mismas cosas clasistas y hasta peores, como fue ir a visitar a Teresa para burlarse de donde vivía. ¿Y dónde vivía Mariano? Ah, pero ahí no le daba asco. Ahí no le decía a Ramón, ay, qué fea Tina. Era una hipócrita, era una persona falsa. Aída el peor personaje, jajaja, sí, las peleas más épicas de Teresa con Aída. Varios de los momentos épicos y memeables de Teresa son con Aída o Oriana. Jamás hubiese sido lo mismo la novela sin Aída, era su némesis. Es como decir que el personaje del Guasón es el peor de Batman. Además tuvo mejor evolución de personaje que Aurora incluso. Aguante Aída y la increíble actuación de Margarita. Es una confusión que sucede mucho en el canal, que piensan que yo hablando de los personajes de Teresa me refiero a nivel de personaje y de cómo está escrito. Sí, a veces hago alusión a eso, pero en general siempre hablo de ellos como si fueran personas reales, como si estuviéramos hablando entre comadres aquí y diciendo que la comadre Aída hizo esto y aquello y Teresa el otro. Y creo que a veces no logran entender muchas personas el objetivo de estos videos, que solo es entretenimiento claramente. Me ha tocado mucho que me juzgan al decir, ¿es el mejor personaje o el peor? Ay, es que te estás confundiendo. Y yo como de, no, es que te estás confundiendo tú, porque en mi canal no estoy hablando a un nivel donde yo voy a analizar cómo está escrito el personaje. No, yo estoy hablando como si fuera una persona real. Estoy haciendo algo sarcástico, una sátira. Y le voy a llamar personaje porque no es una persona. Entonces creo ahí que la persona no entendió el fin del video. Y bueno,
este fue el último comentario que tomé. Si ustedes quieren salir, yo voy a estar haciendo de todos los videos que he estado subiendo de Teresa, de Esperanza, de su familia, de Arturo, de Fernando, de Luisa, de Rubén, de todos los videos que ustedes puedan ver ahí. Ya tengo el de Aurora, se los voy a dejar aquí para recomendárselos. Si ustedes quieren salir, pongan un comentario, y así como algunos que estuvieron aquí dijeron yo sí quiero salir en tu video. Ya tiene mucho tiempo de este video y de estos comentarios. Me tardé en hacerlo, pero voy a estar haciéndolo más seguido, reaccionando a los comentarios. No lo olviden, el sábado 11 de enero de 2025 vamos a estar hablando de Teresa en general. Ya hice un live donde hablé de Teresa, pero esta vez va a haber juegos, va a haber dinámicas, va a haber cosas, preguntas, mucho. No se lo pierdan. A las 12 del día, hora de Tijuana. Tienen que calcular la hora donde ustedes viven. Por favor, acabo de subir algunas críticas de personajes de Lo que la vida me robó y les hace falta mucho apoyo. Por favor, dejen su like y comenten para seguir trayendo más contenido como este. Si les gustó este reaccionando, manifiéstense y nos vemos en el próximo video.